Hola, mi nombre es Gustavo Segovia y a continuación les voy a hablar sobre la soldadura por fricción. Ok, los siguientes temas a ver son los siguientes: la definición y variaciones del proceso, caracterización del proceso, ventajas y limitaciones, variables de la soldadura por fricción, procedimientos de soldadura, calidad de la soldadura, aplicaciones y seguridad. Como primer punto tenemos la definición y variaciones del proceso. Ok, FRW, conocido como el proceso de soldadura por fricción, es un proceso de soldadura de estado sólido que produce una unión soldada bajo la fuerza compresiva de contacto de dos piezas de trabajo que giran o se mueven una respecto a la otra, produciendo calor y desplazando plásticamente material de las superficies de empalme. Como se puede apreciar en la imagen, prácticamente lo que causa el calor es la fricción entre dos piezas, que una se encuentra en movimiento mientras la otra está estable. Ok, los pasos básicos. Como se ve en la imagen, la primera parte, una pieza de trabajo gira y la otra se mantiene estacionaria. Hacia el punto B, alcanzada la velocidad angular necesaria, las dos piezas de trabajo se juntan y se aplica una fuerza axial. Yendo hacia la parte C, la fricción causada calienta la pieza de trabajo localmente en la cara interna, comenzando el vuelco, lo que es esa pequeña muesca entre la mitad de los dos materiales. Y por último, se detiene la rotación de una de las piezas y se completa el vuelco, como se aprecia en la imagen, en la parte D. Métodos de aporte de energía. Tenemos lo que es la soldadura de impulso directo. Aquí, una de las piezas de trabajo está conectada a un motor, mientras que la otra se encuentra restringida de modo que no puede girar. Las piezas que se van a soldar se juntan y se aplica una fuerza de soldadura. Para lo que es la soldadura de impulso inercial, una de las piezas de trabajo está conectada a un volante y la otra está restringida de modo que no pueda girar. El volante se acelera hasta una velocidad rotacional predeterminada, almacenando la energía requerida. El motor impulsor se desconecta y las piezas de trabajo se juntan por la aplicación de una fuerza de soldadura, haciendo que las caras se froten bajo presión y la energía cinética almacenada se disipa en forma de calor. Aquí podemos apreciar dos gráficas. La primera, la 23.2, son las características de los parámetros de la soldadura por fricción e impulso directo. Como podemos ver, lo que es la línea recta se encuentra a velocidad, una línea uniforme, mientras que una línea entrecortada hace referencia a la fuerza y una línea de simetría hace referencia al vuelco. Como vemos, la velocidad de fricción se encuentra estable, por así decirlo, mientras que la fuerza de soldadura por fricción se empieza a levantar casi a la mitad de la velocidad de fricción, se mantiene recta y se eleva hacia lo que es la fuerza de forjado para finalmente llegar al término de la soldadura, de la unión, mientras que la distancia de vuelco por fricción tiene una curva similar a lo que es la fuerza de soldadura por fricción, llegando hacia el punto de distancia de vuelco de forjado y lo que es una distancia de vuelco. La distancia de vuelco de forjado se encuentra entre la fuerza de forjado y el vuelco, mientras que la distancia de vuelco es entre el vuelco y el término de la soldadura. Es aquí donde se produce la unión, en lo que sería una máquina de impulso directo. Haciendo referencia a la característica de los parámetros de la soldadura por fricción inercial, de la misma manera, la velocidad se encuentra por una línea continua. Como vemos, inicia con una pendiente elevada que va destinada hacia la velocidad de fricción donde se inicia la soldadura y decae de manera progresiva
hasta lo que es el término de soldadura. Como vemos, la fuerza de soldadura por fricción se eleva de manera constante hacia una fuerza de forjado, para finalmente llegar al término de soldadura. Y asimismo tenemos la relación de vuelco y fuerza de soldadura, teniendo en cuenta que al final se produce la unión en lo que es la soldadura por fricción inercial. Tipos de movimiento relativo. Como vemos en la figura A, se ilustra la movilidad convencional y de uso más común, en la que una pieza de trabajo gira mientras la otra permanece estacionaria. En la figura B, ambas piezas de trabajo giran en direcciones opuestas. Este procedimiento es apropiado para producir soldaduras que requieren velocidades relativas muy altas. En la figura C, dos piezas de trabajo estacionarias se empujan contra una pieza giratoria colocada entre ellas. Como vemos, la pieza que se encuentra en la mitad de las dos es la que gira y hace que se fundan las dos piezas que se encuentran fijas a los lados. En la figura D, similar al tipo C, aquí se implican dos piezas giratorias que se empujan contra una pieza estacionaria que se encuentra en medio de la misma manera, solo que esta vez la pieza estacionaria se encuentra en la mitad, mientras que las contiguas son las que giran. Y por último, el mismo principio se aplica si se desean hacer dos soldaduras de espalda con espalda al mismo tiempo con un eje giratorio en el centro. Como vemos, existe un eje giratorio en el centro y es parecido a la tipo C y a la tipo D. Ok, variantes de soldadura por fricción. Tenemos lo que es la radial, que sirve para unir secciones circulares cuando no conviene girar las partes que se van a unir. También usada para soldar collarines a flechas y tubos. Como se ve en la imagen, como se aprecia, tenemos que cuando no conviene girar las partes que se van a unir, se utiliza una fuerza externa la que va a girar y va a producir la unión por fricción. Orbital. Aquí ninguna de las piezas giran realmente sobre su eje, así que no es necesario que se tenga en sección transversal circular o tubular. Esta variación es útil cuando se requiere una orientación angular entre las piezas. Como vemos, aquí no va a girar, sino se va a frotar una con la otra, así que no es necesario que esta tenga alguna forma en específica. Ya, la preparación de superficies por fricción. Aquí aprovecha el movimiento rotacional de una de las piezas, pero al mismo tiempo agrega un movimiento relativo en una dirección perpendicular al eje de rotación. Como vemos, mientras rota, esta se desplaza longitudinalmente causando una soldadura. Como se puede observar, es similar a un cordón de soldadura, como ya se vio anteriormente, tal vez en un proceso de soldadura SMAU. Reciprocante angular. Es utilizada para unir plásticos utilizando un movimiento rotacional que se invierte cíclicamente, de modo que la pieza en movimiento se desplaza un cierto ángulo que es menor a una rotación completa. Como vemos, aquí no gira, sino se desplaza angularmente, sin dar una vuelta completa. Y por último tenemos lo que es la reciprocante lineal, que utiliza un movimiento en línea recta hacia atrás y hacia adelante entre las dos piezas que se van a unir. Aquí tampoco se necesita tener una geometría determinada como una tubular o una orbital, sino simplemente que una pieza se encuentre en movimiento de adelante hacia atrás causando fricción y por ende causa calor, lo que causa con una fuerza una unión de soldadura. El segundo punto, caracterización del proceso. Como vemos, aquí tenemos lo que es una etapa de fricción. Cuando las piezas hacen contacto, hay frotamiento entre las superficies de empalme y hay una fuerte adhesión en diversos puntos de contacto. Al continuar la frotación aumenta tanto el par de torsión como la temperatura de interfaz. El tamaño de los fragmentos transferidos crece hasta que estos se convierten en una capa continua de metal plastificado. Durante este periodo el par de torsión llega a un máximo y comienza a declinar hasta un valor mínimo, que permanece más o menos constante mientras se calienta y es expulsado de la cara interna al tiempo que continúa el acortamiento.
La etapa de forjado. Al final del proceso de calentamiento se aplica una presión de forjado a la pieza de trabajo para que experimente un acortamiento axial. Este vuelco produce el material de vuelco. El material de vuelco, como se muestra en la imagen, es el que se produce al realizar una fuerza. El material se expande porque el metal se encuentra en la zona plástica y por ende causa una unión. Y como vemos, el mecanismo de unión en el caso de metales disímiles es más complejo, ya que en él pueden intervenir varios factores, como las propiedades físicas y mecánicas, la energía de superficie, la estructura cristalina, etc. Y es probable que haya cierto grado de aleación en una zona muy angosta de la interfaz como resultado de la mezcla y difusión mecánicas. Las propiedades de esta capa pueden tener un efecto significativo sobre las propiedades globales de la unión. Esto ya se verá más adelante. Las relaciones entre las variables. Aquí la velocidad. La función de rotación es producir una velocidad relativa en las superficies de empalme. La velocidad casi nunca es una variable crítica. Esto es que puede variar dentro de una banda de tolerancia bastante ancha y aún así producir soldadoras firmes como se ve en la imagen. Ok. Para el acero, la velocidad tangencial deberá ser del orden de 1.3 metros sobre segundo, tanto para piezas sólidas como tubulares. Las velocidades tangenciales por debajo de 1.3 metros sobre segundo producen pares de torsión muy altos, que causan problemas de sujeción del trabajo, vuelco no uniforme y desgarramiento metálico. Normalmente se trabaja a velocidades de 300 a 650 rpm. Las velocidades angulares elevadas y los aportes de calor más bajos pueden servir para soldar aceros endurecibles. El tiempo de calentamiento más largo precalienta el metal y así controla la rapidez de enfriamiento y evita el agrietamiento por templado. Como vemos, las velocidades bajas con tiempos de calentamiento más cortos pueden minimizar la formación de compuestos intermetálicos quebradizos. Aquí tenemos el gráfico de la relación entre el tiempo de calentamiento y la presión de calentamiento para hacer un acero dulce con una soldadura de fricción por impulso continuo. La presión. La presión controla el gradiente de temperatura en la zona de soldadura, la potencia de impulso requerida y el acortamiento axial. La presión específica depende de los metales que se van a unir y de la geometría de la unión. Se puede usar la presión para compensar la pérdida de calor de una masa grande, como cuando se suelda un tubo a una placa. La presión de calentamiento debe ser suficiente para mantener las superficies de empalme en contacto íntimo y evitar la oxidación. Una baja presión limita el calentamiento con poco o ningún acortamiento axial. Una presión elevada causa calentamiento local hasta una temperatura muy alta y un acortamiento axial rápido. En caso del acero dulce, la tasa de acortamiento axial es aproximadamente proporcional al calentamiento. Durante la fase de calentamiento, el acortamiento axial es mayor a baja velocidad que a alta velocidad. En el caso del acero dulce son aceptables presiones de calentamiento de 4500 a 8700 psi y presiones de forjado de 11000 a 22000 psi. Los valores de uso más común son de 8000 y 20000 psi respectivamente. El tiempo de calentamiento. El tiempo de calentamiento se determina durante la preparación o con base a la experiencia previa. Un tiempo de calentamiento excesivo limita la productividad y desperdicia material. Un tiempo insuficiente puede producir calentamiento disparejo y así como el atrapamiento de óxidos y áreas no adheridas en la interfaz. Ya, la relación entre las variables soldadura por fricción inercial. En este método intervienen tres variables de soldadura, lo que es el momento de inercia del volante, la velocidad inicial del volante y la presión axial. La relación matemática se encuentra de la siguiente manera, que la energía es igual a la inercia por la velocidad al cuadrado sobre una constante. Como vemos, esta constante puede tomar el valor de 182.4 o 5873 cuando el momento se da en kilogramos sobre metro cuadrado. El centro será insuficiente para lograr la unión en toda la cara interna y el material de vuelco será áspero y disparejo. A velocidades medias de 1.5 a 4.1 metros sobre segundo, el patrón de calentamiento en el acero tiene forma de reloj de arena
En el extremo inferior del intervalo se aplana gradualmente hacia el extremo superior. Presión de calentamiento. El efecto de variar la presión de calentamiento generalmente es el opuesto de la velocidad. Como se observa, a una baja presión es lo mismo que una alta velocidad, y así sucesivamente, como tenemos la presión mediana y presión alta. El intervalo de presión de calentamiento efectivo para una barra sólida de acero de mediano carbono es de 22.000 a 30.000 psi. Ventajas y limitaciones. Las ventajas. No se requiere material de aporte. El proceso es limpio desde el punto de vista ambiental. La limpieza superficial no es tan crítica. La resistencia mecánica de la soldadura es equivalente o superior a la más débil de los dos materiales que se unen, y no es necesario que los operadores tengan habilidades de soldadura manual. Las limitaciones. Una de las piezas de trabajo debe tener un eje de simetría y poder girar alrededor de ese eje. La preparación y alineación de las piezas de trabajo puede ser crucial para el frotamiento y el calentamiento sean uniformes, sobre todo cuando los diámetros exceden 50 milímetros. Los costos de capital por equipo y herramientas son elevados. No es posible soldar materiales de lubricación seca ni no forjables. Si las dos piezas tienen más de 1 metro de longitud, requieren máquinas especiales. Las aleaciones de maquinado libre son difíciles de soldar. Cuarto punto, las variables de soldadura por fricción. Los materiales soldados. La soldadura por fricción sirve para unir una amplia gama de materiales similares y disímiles, incluidos metales, algunos materiales compuestos de matriz metálica, cerámicas y plásticos. Como vemos, aquí se encuentran las combinaciones de materiales soldables por fricción. Por ejemplo, el aluminio y las aleaciones de circonio. El cobre, las aleaciones de circonio. Las aleaciones de níquel como material para válvulas automotrices. La cara de unión de por lo menos una de las piezas de trabajo debe ser básicamente redonda, excepto cuando se usa soldadura por fricción reciprocante orbital o lineal. La forma de la pieza de trabajo que gira debe estar más o menos equilibrada porque su velocidad angular va a ser relativamente alta. Y a continuación se presentan los diseños. Como vemos, tenemos barba-barba, tubo-tubo, barra-tubo, barra-placa, tubo-placa y tubo-disco. Las uniones crónicas suelen diseñarse con sus caras a 45-60 grados con respecto al eje de rotación, y en las aplicaciones en las que el material de vuelco no puede eliminarse pero debe aislarse por razones cosméticas o funcionales, se pueden incluir espacios para él en una de las piezas de trabajo o en ambas. Máquinas para soldadura por fricción. Una máquina para soldadura por fricción tiene los siguientes componentes: cabezal, base, mecanismo de sujeción, mecanismo de giro y vuelco, fuente de potencia, controles y dispositivos de vigilancia opcionales. Las máquinas soldadoras de impulso directo. Una de las piezas de trabajo se sujeta con una prensa y la otra se sostiene con un mandril descentrado que se monta sobre un eje giratorio. Para hacer una soldadura, la pieza de trabajo giratoria se empuja contra la pieza de trabajo estacionaria a fin de producir calor por fricción en las superficies de contacto. Como se ve en la imagen, es la disposición básica de una máquina de soldadura por fricción de impulso directo. Las máquinas soldadoras inerciales. Aquí un volante se monta en el eje entre la transmisión y el mandril giratorio. El volante, eje, mandril y pieza de trabajo se aceleran uno hasta una velocidad específica que corresponde a un cierto nivel de energía. Aquí las variables que controlan la calidad de soldadura son las siguientes: el momento de inercia total, la velocidad de soldadura, presión de soldadura, velocidad de vuelco y presión de vuelco. Los procedimientos de soldadura. La preparación de superficies y el abundamiento. En las aplicaciones no críticas puede tolerarse un cierto grado de contaminación y falta de uniformidad en el contacto entre las superficies de empalme. Se pueden usar superficies cortadas con cizaña, flama o sierras si el acortamiento axial es apropiado y siempre que las superficies sean prácticamente perpendiculares al eje de rotación. Las capas gruesas de incortaciones, herramental y fijación. Todos los dispositivos de sujeción empleados para sostener las piezas de trabajo deben ser confiables. El deslizamiento de una pieza de trabajo relativa al mandril producirá una soldadura deficiente o un daño al dispositivo de sujeción o a la pieza de trabajo.
Como vemos aquí, existen dos tipos de máquinas, máquina de impulso directo y máquina de impulso inercial. El tratamiento térmico previo de las piezas de trabajo afecta muy poco a la capacidad de soldar por fricción, pero un recocido posterior a la soldadura puede servir para ablandar la unión o liberar las tensiones. El tratamiento térmico debe evaluarse para cada aplicación mediante pruebas destructivas. La calidad de la soldadura. Discontinuidades de unión. Las discontinuidades en el centro de una soldadura pueden ocurrir por varias razones, como que las condiciones de soldadura no generan suficiente calor en el centro para que hubiera coalescencia. En la imagen se muestra de izquierda a derecha soldaduras inerciales hechas por la misma velocidad y masa inercial, pero con presión de calentamiento decreciente. La inspección y la prueba. Se aplican tanto a los materiales originales como a los ensambles soldados resultantes, en vez de depender de pruebas destructivas para garantizar la calidad. Cada vez se está usando más la vigilancia dentro del proceso y la inspección no destructiva. Como vemos en las imágenes, la temperatura máxima se emplea como control del proceso. Con una cámara térmica podemos ver la temperatura máxima y de esta manera sabemos que ya se encuentra hecha la soldadura. Las aplicaciones. En aplicaciones de producción, este proceso se encuentra en las industrias aeroespacial, agrícola, automotriz, de defensa, marina y petrolera. Entre los componentes de vehículos están engranes, válvulas de motor, tubos de ejes, componentes de la línea de transmisión, barriles de suspensión y amortiguadores. Los fabricantes de tipo agrícola con frecuencia sueldan por fricción vástagos de pistones hidráulicos, rodillos guía, engranes, bujes, ejes y componentes similares. En la industria eléctrica se emplean mucho uniones de aluminio, cobre soldadas por fricción. Aquí podemos ver aplicaciones automotrices en acero típicas como es el forjado de eje de levas o los ejes terminados soldados. Y por último, la seguridad. Las máquinas de soldar por fricción son similares a los tornos de las máquinas de herramienta, en cuanto a que una pieza de trabajo se seguirá con un sistema de transmisión. Se recomienda tomar las prácticas seguras para tornos y prensas de potencia como guía para el diseño y operación de las máquinas soldadoras por fricción, y las máquinas deben equiparse con guardas, escudos y mecanismos apropiados. Y por último, esta es la bibliografía donde fueron obtenida toda la información para este video y para la obtención de estas diapositivas. Gracias. La soldadura por fricción es un método que aprovecha el calor generado por la fricción mecánica entre dos piezas en movimiento. Se emplea para unir piezas de distinta naturaleza, tal como un hierro suave con un acero muy duro. Existen básicamente dos métodos de acuerdo al tipo de piezas que se pretenda soldar. Una es la soldadura por fricción rotativa, como es el ejemplo que estamos viendo, y el otro es el método por fricción lineal. Con este método se logra soldar materiales tan diferentes que de otra manera sería impensable poder hacerlo. Un ejemplo es el aluminio y muchas aleaciones, otro es el acero y el cobre, y así una lista interminable de aplicaciones que se pueden lograr con este método. En este momento estamos viendo el procedimiento de soldadura del eje a una turbina tipo turbo. Y es que con este método de soldadura se logra algo que con ningún otro tipo de soldadura se logra, como es la perfecta unión en toda la superficie de las dos piezas. Algo que con otros métodos no sería posible, ya que quedarían sujetas las piezas entre sí solamente por la periferia. Una calidad y confiabilidad necesaria como en este ejemplo con esta turbina turbo. Muchos de los ejemplos de este vídeo son de fricción por rotación. La soldadura por fricción rotativa lleva básicamente 4 fases. La fase de prefricción, que es esta que estamos viendo, el inicio, donde una pieza se presiona contra la otra al mismo tiempo que se hace girar a gran velocidad. La segunda fase es el calentamiento de las dos superficies debido a la fricción de la rotación y a la presión ejercida sobre ellas.
La tercera y cuarta fase se conocen como recalcado y mantenimiento. Durante esta fase se detiene la máquina y se ejerce una presión constante sobre el material plastificado, manteniéndolo así hasta que éste se enfría y solidifica para que no haya deformaciones. La soldadura o unión mecánica entre dos piezas de material diferente se produce por interpenetración granular, es decir, una especie de mezcla o aleación, para decirlo de alguna manera. Esto debido a la temperatura lograda y a la presión ejercida sobre los dos materiales a soldar. Luego que se termina con este procedimiento, se procede a remover el exceso de material con una herramienta de corte, tal como vemos en esta parte. El otro método de soldadura por fricción es el método por fricción lineal, que es el que estamos viendo en este momento, donde se están soldando dos piezas en bronce. Para entender el principio de funcionamiento de este método, veámoslo en cámara lenta. Podemos ver que una de las piezas oscila mientras la otra está estática. La soldadura por fricción lineal se emplea más que todo en la industria aeronáutica y espacial. Esto se debe a que es el método más efectivo para unir materiales que son muy difíciles, como son el titanio y el níquel. Los excesos de material resultante del proceso se remueven por medio de fresadoras. El proceso de soldadura por fricción fue inventado en el año 1836 por Trevor Irving Rolt, mientras él era empleado como cuidador de perros del director administrativo del empresario Thomson, marca que siempre ha estado a la vanguardia en la construcción y diseño de equipos para este propósito. Es uno de los tipos de soldaduras más confiables del mundo. Por esta razón se emplea en aeronáutica y en las naves espaciales, pero también se emplea en la fabricación de muchas piezas de la industria automotriz, tales como las válvulas para los motores, los ejes de los turbocompresores y de los supercargadores, las uniones roscadas entre tuberías de perforación petrolera o de estudios de suelos, los ejes de las turbinas para las hidroeléctricas y termoeléctricas, es decir, todo aquello en lo que se requiera una confiabilidad del 100% en cuanto a la calidad. La parte que estamos viendo es una prueba de esa confiabilidad de este tipo de soldaduras. Otro tipo de soldadura en este pequeño eje ya se hubiese roto o deformado, cosa que no sucede. Bueno amigos, gracias por llegar hasta este punto del video y nos veremos en uno próximo.